Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días, muy buen lunes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí otro lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres y bueno, felices de acompañarlos, felices de iniciar una semana con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir cultivándonos y aprendiendo cada día para poder vivir de una manera más consciente, más plena, más trascendente, más satisfactoria, y por eso estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana, por invitarme. Estoy muy contenta iniciando una semana más, dándole gracias a Dios por esa oportunidad de compartir con todos ustedes y deseándoles un buen inicio de semana. Y especialmente con el tema que vamos a tocar hoy, porque indudablemente pasan situaciones en nuestra vida que en muchas ocasiones no estamos tan conscientes de cómo estamos conectando con los demás y cómo estamos viviendo nuestro día a día. Entonces, qué importante es poder identificar en qué estamos poniendo el foco en nuestra vida, realmente en dónde está nuestra atención. ¿Se han puesto a analizar ustedes cómo viven su día a día y en qué están poniendo su atención? Porque últimamente, Mariana, me he dado cuenta que vivimos en automático, ¿sí? Vivimos dispersos muchas veces de todo lo que nos está pasando, con tanta información que tenemos en el día a día y con todo lo que nos conecta con los demás, y nosotros nos conectamos con el exterior y muchas veces no estamos conectados ni con nosotros mismos. Exactamente, estamos como dijiste en piloto automático, ¿no? ¿Cuántas veces llegas a casa y dices, y los semáforos estaban en verde, en alto? No recuerdo nada de eso, ¿no? No recuerdo lo que estoy viviendo. Siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos pensando en lo que no tenemos y lo que quisiéramos, y cómo el impacto también de las redes sociales y de toda la parte digital está creando un cambio incluso en el comportamiento del cerebro del niño, del adolescente, y por eso tenemos que tener bien consciente la importancia de la atención en la vida y el enfoque para poder entonces compartirlo y tomar decisiones en nuestra vida de cómo queremos vivir esa vida. Y pues queremos, Ani, saber quiénes son las personas que poco a poco se están uniendo a la transmisión, quiénes son todas estas personas que son parte de la familia del Arte de Ser Padres y que cada lunes nos escriben, nos dicen desde dónde nos escriben y se convierten en nuestros compañeros de inicio de semana, en nuestra familia y en las personas que nos motivan día a día para nosotros poder seguir haciendo estas transmisiones. Entonces escríbanos, aquí ya tengo el chat para saber desde quiénes son, desde dónde nos escriben y poder conocerlas y hacer este programa muy dinámico, respondiendo a todas las necesidades que ustedes tengan, que ese es nuestro objetivo. Y entonces vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Lo primero que quiero que pienses es, y que me escribas aquí, es ¿qué es lo más importante para ti? Empezando por ahí, ¿no? Detenernos este lunes para comprender qué es lo más importante para ti. ¿Cuáles son esas 4 o 5 cosas que tú eliges como lo más importante? A ver, escríbanos. Ya nos están escribiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Lina Reyes, que nos está escribiendo. ¿Qué es lo más importante? De repente no nos paramos, Ani, a empezar a posicionar eso en nuestra vida, ¿no? Vamos viviendo sin siquiera poner un freno y decir ¿qué es importante para mí? Entonces, bueno, en algunos casos
lo más importante, la mayoría de las personas yo creo que empezamos a verbalizar que algo importante puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, la salud. ¿Qué otras cosas has escuchado que son importantes para las personas? Fíjate que ahorita que escucho lo que estás diciendo, Mariana, me refleja la primera respuesta que veo que le importa a la gente es el trabajo. Ajá. Porque tú dices mi pareja, mi familia, ay, pues eso debiera ser. Pero en el fondo me doy cuenta que la gente está enfocada en correr desde que se levanta, que sería la primera pregunta. ¿Cuál es tu primer pensamiento al levantarte? ¿Qué Ujú, es lo que piensas? ¿Sí? ujú, ujú. Por otro, Ujú, ujú. por otro lado, es correr desde que te levantas, porque ya sonó el celular con el despertador que pusiste, y salir corriendo al trabajo. Y todo el día te la pasas en el trabajo y regresas tan preocupado y tan estresado pensando en el trabajo. Entonces muchas veces estamos desconectados de lo que es la familia y la pareja. Exactamente, fíjate, aquí Laila nos escribe, buenos días, lo más importante para mí es mi familia y la salud, ¿no? Generalmente los seres humanos tenemos claro qué es lo importante para nosotros, lo tenemos claro a nivel racional, cognitivo, ¿no? La familia, nuestros hijos, la pareja, como toda esta parte. Pero a la hora, como tú dices, de analizar, ¿dónde pongo mi atención? Ujú. Que es, como tú lo expresaste, Ani, ¿en dónde están? ¿Qué estoy pensando ahorita? Ya sé que es lo más importante para mí, pero ¿qué estoy pensando ahorita? Ujú. Porque si nos vamos al número uno, a la parte número que decías, me despierto y lo primero que pienso es que voy a llegar tarde. Entonces lo primero que hago es, a ver niños, rápido, córranle, hagan esto, vamos a llegar tarde, bla, bla, bla. Mi atención pareciera que lo más importante para mí no se convierte en mi familia, se convierte en cumplir en la escuela, en no llegar tarde. Ajá. Y entonces toda mi atención está hacia ahí. Porque si lo más importante para mí fuera mi familia, tal vez lo haría de distinta manera. Ajá. No quiere decir que no lo harías, pero tal vez lo harías de distinta manera. Entonces, el día de hoy lo que queremos empezar a muchas gracias Norma, nos está saludando desde Utah, muchas gracias por escucharnos. Alina Reyes también. Para mí lo más importante es que mi familia siempre camine de la mano de Dios, ¿no? Entonces justo cada quien, fíjate, este es un objetivo, una importancia mucho más grande. Ajá. ¿Por qué? Porque eso creo que es como esto que dice Lina Reyes de lo más importante es que mi familia siempre camine de la mano de Dios. Le está enseñando cuál es su columna vertebral, ¿no? Hacia dónde tiene que dirigir todas sus acciones. Entonces, esto es un valor, esto de alguna manera dice, esto es lo importante para ti. Y entonces todo tiene que ir, tu atención tiene que ir hacia allá. Y esto creo que da un panorama de hacia dónde ir, ¿no? Entonces también nos escribe Doris García que dice lo más importante para mí, primero es dar gracias a Dios por un día más, mis hijos, la familia, la salud, mis padres y hermanos. Y algo interesante es que la mayoría de personas tienen como una, ¿cómo te diré? Como si fuera esta intuición de qué es lo más importante en la vida, porque en las investigaciones que se han hecho en Harvard, se hizo una investigación con muchas personas por 73 años, las siguieron 73 años de su vida, eran personas de todo tipo de situación económica, profesional, todo esto, y se dieron cuenta que las personas más felices eran las que tenían vínculos más profundos y satisfactorios, ajá, las que se nutrían afectivamente. Entonces, pareciera que el ser humano no tiene esa intuición todavía, como que sabe el camino hacia dónde ir, que es lo más importante. Pero el problema es que no sabemos cómo llegar ahí. Nuestra atención no está ahí. Ujú. Claro, y fíjate que algo que nos ayuda a poder encontrar realmente la ruta y el camino es tener claras nuestras prioridades y tener a Dios como el capitán del barco, del viaje que estamos haciendo, que este viaje de la vida, que es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando logramos tener este sentido de vida tan claro y esa profundidad y trabajamos la espiritualidad, eso nos ayuda a no perder tan fácil el camino.
Desgraciadamente, el mundo en el que vivimos, como decías tú, se ha enfocado tanto en el tiempo y en el espacio. Ajá, entonces todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el día corremos y estamos viviendo contra reloj. Ajá. Y organizamos nuestra vida si es que la organizamos, porque yo creo que muchas veces la vivimos con ese piloto automático, como te decía, ¿no? En donde realmente empezamos el día corriendo y la vida nos lleva, en vez de que nosotros podamos planear nuestra vida de la manera más adecuada y tengamos muy claro en qué quiero poner la atención, en qué me quiero centrar y cuál va a ser realmente el foco en que me ayude a tener claro realmente qué es lo que quiero realizar en el día, ¿no? Exactamente, y entonces cuando hablamos de atención a veces decimos, ay, muy fácil, ¿no? Yo quiero mi atención en lo que yo quiero, en lo importante para mí. Pero ¿por qué? Si yo ahorita le pregunto a todas las personas y a las personas que nos escribieron, ¿realmente tu atención está hacia lo importante para ti? Y creo que todos como seres humanos podríamos contestar, no siempre, la mayoría de veces no. Ajá. Y hay que entender por qué estamos teniendo este problema de enfoque donde pareciera que la atención de repente no la dirijo yo. Ujú. Pareciera que no es como una cuestión de decisión, sino pareciera que de repente otra vez estoy metida en todas las cosas del trabajo que tengo que hacer, en todas las cosas de la casa que tengo que hacer, en todas las cosas que quiero y no tengo. Ajá. Entonces hay que comprender qué significa esta atención y cómo impacta en las relaciones. Porque fíjate, para poder conectar con alguien, para poder realmente nutrirnos afectivamente, lo primero que tenemos que tener es eso, atención total en el momento. Entonces, si tú quieres hablar con tu hijo, si tú quieres hablar con tu pareja, necesitas una atención total. ¿Qué quiere decir? Estar ahí. Fíjate, estábamos platicando de una situación social que tuvimos y donde una de las personas con las que estábamos estaba más en su teléfono, ¿no? Y entonces en esta plática que teníamos decíamos, pero es que sabemos que esta persona no lo está haciendo como una manera grosera o como una manera de no querer estar ahí, sino simplemente es un hábito que tiene esta persona que tiende como a desconectarse y después conectar, entrar en la conversación y después salirse y claro, pero decíamos, pero nosotros somos adultos y podemos comprender que no es personal, que tiene que ver con un hábito y no hay problema, podemos aceptar la situación. Pero ¿qué pasa con los niños? Con esta atención total. Ellos ya no la están recibiendo. Uh-huh. Y fíjate qué metáfora y qué proyección, cómo los seres humanos proyectamos todo, que por no recibir esta atención en el momento que se necesita y de las personas que se necesita, después buscamos la atención total por medio de Instagram, por medio de todos estos recursos digitales para que nos vean, nos den likes, nos den ese reconocimiento. Entonces, esta carencia de atención real nos genera una proyección de esta búsqueda de la atención, o cuando les exigimos a los demás, a nuestra pareja sobre todo, esta atención que no recibimos y que no sabemos cómo hacer para nutrirnos afectivamente. Y que de alguna manera a los niños les impacta de manera muy profunda y emocionalmente el ver que sus padres están conectados con otra cosa o con un celular, por ejemplo, y que de la misma manera como conectados en la televisión o conectados en los videojuegos, nosotros tenemos que preocuparnos de no estar nosotros conectados todo el tiempo en el celular, porque les estamos mandando un mensaje de no me importas, lo tuyo no es importante, yo tengo algo más importante que hacer. Y entonces ahí es donde empezamos a sentirnos solos, a sentir que no somos importantes para los demás y a que no nos queda de otra más que nosotros hacer lo mismo, conectarnos también con otro medio que nos entretenga. Exactamente, ¿no? Y fíjate, hace tiempo a veces este mensaje que yo he escuchado en consulta
de no soy importante, muchas veces tenía que ver con una mamá que tenía muchos hijos y que le costaba mucho trabajo poner su atención plena en todos esos hijos y todo lo que el reto de la maternidad y la casa representaban, ¿no? Entonces, antes, cuando se tenía muchos hijos, el punto era no he encontrado mi lugar, siento que no se me ha puesto atención. En este momento ya no tenemos tantos hijos, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que sigue en el consultorio generando esta sensación de no tengo esta atención. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que, a ver, esta persona con la parte para poder realmente conectar y realmente nutrirnos afectivamente con los demás, necesitamos, número uno, atención total para esa persona, mutua, no nada más de un lado para el otro, mutua. Necesitamos conectarnos, vernos. Ajá. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte, que es el que cuando nos conectamos nos sincronizamos. Biológicamente nos sincronizamos, nuestra respiración, nuestra atención, nuestro lenguaje corporal, y entonces eso genera una conexión que va a generar bienestar. Ajá, vas a sentir bienestar. Por eso de repente cuando nos abrazamos, cuando estamos con personas que sentimos muy importantes, se nos olvida ahora sí el celular, se nos olvida todo eso porque estamos con una persona que es importante para nosotros y que nos da esa nutrición que nos hace sentir bienestar. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Ante la desconexión, ajá, cuando yo no tengo la atención total, estoy desatento, disperso en la situación con otra persona, lo que pasa es que no hay esa sincronización. Hay esa desconexión y esa desconexión genera una incomodidad. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver cómo le hago para quitarme esta incomodidad. Y las maneras para quitarme esta incomodidad o es distraerme con otra cosa o es compensarlo con otra cosa. Es cómo le hago para lidiar con esta emoción de incomodidad que me generó la desconexión. Que me generó, a ver, que esta desconexión puede estar atrás del consumo excesivo de comida, del consumo excesivo de teléfono, de las compras compulsivas, de todo esto. Esta desconexión está muchas veces atrás de esa incomodidad, ajá, o incluso de no saber relajarte. Entonces hay que poner atención a esto, ¿no? A cómo realmente conectamos con los demás y podemos poner esta atención en esta parte. Y qué importante es darnos cuenta cómo estamos realmente logrando tener en primer plano a la familia y a los hijos, porque bueno, eso quisiéramos, pero valdría la pena analizar si realmente lo estamos haciendo. La primera pregunta es que analices ¿hace cuánto que no ves a los ojos a tu esposo? Cuando platicas con él, cuando interactúas con él, ¿realmente conectas visualmente con el otro? ¿Realmente dejas todo lo que estás haciendo para ponerte en todo tu concentración y atención y verlo a los ojos y poder platicar con él y decirte, tú eres lo más importante para mí y por eso quiero darte este espacio? Por eso quiero conectar contigo de forma amorosa, por eso quiero construir un diálogo íntimo, amoroso. ¿Hace cuánto que no platicas con tus hijos viéndolos a los ojos? A veces les preguntas, oye, ¿de qué color son los ojos de tus hijos? Ay, no me acuerdo. Pues hace incluso cuánto que no tocándolos, los ves, ¿no? Incluso tocándolos, porque esta parte de tocar, de tomar sus manos y tocar, genera justo esto, el traer la atención. Ajá, traes la atención. La parte visoespacial, o sea, de verlos a los ojos, y la parte también kinestésica de tocarlos, trae la atención. Por eso de repente los niños llegan a tocar a los papás, ¿no? Incluso nada más se te ponen al ladito tocándote, porque necesitan ese tacto, necesitan esa forma de sentir que estás. Fíjate cómo el tacto es una forma de sentir que estás, es poner tu atención por medio de tu cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante es esto que nos dices para poder realmente conectar. Así es. Y por otro lado, darnos cuenta si estamos logrando esa sincronización. Ajá, porque muchas veces estamos a distancia y desde la distancia estamos diciéndole al otro lo que le queremos platicar y el otro medio nos escucha o está conectado en su celular, porque lo que decías tú, Mariana, hemos
perdido realmente esa capacidad de poder concentrarnos. Y entonces cuando nos sentimos frustrados, pues entonces buscamos un medio que nos haga sentir mejor y entonces eso es lo que nos hace conectar inmediatamente nuestra mente con el celular, con lo que está internamente dentro de todas esas redes sociales y todo lo que nos distrae y nos quita esa frustración que sentimos al no sentir esa conexión con el otro, ¿no? Y fíjate, es que esto es lo que pasa, ¿no? Puede ser que alguien ya dijo, es que yo, o sea, cada vez que me voy a acostar pienso, ay, estuve demasiado en el celular, ay, estuve demasiado en la exigencia, ay, o sea, ¿sabes? No lo logré, no lo logré. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos dirigir nuestra atención a donde queremos? A donde es importante para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para dirigir la atención, algo muy importante, hay dos cuestiones súper importantes, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en el rendimiento en las empresas o en el rendimiento incluso en tu casa o en el rendimiento en las atletas olímpicas, se busca, solo hay una forma, o sea, hay como tres opciones de cómo podemos vivir la vida. Y solo hay una opción en la que está óptimamente tu cerebro, en la que puede dirigir la atención a donde tú quieras. Ajá. En las otras dos, eres presa de la situación. ¿Qué quiere decir? En uno, no estás cansado, estás deprimido, no estás lo suficientemente motivado para lograr enfocar tu atención. Uh-huh. Y en el otro lado, Ani, estás tan estresado, tienes un nivel tan alto de estrés, cortisol y adrenalina que no puedes tener el control para dirigir tu atención. Estás sobrecargado. Entonces, ese medio es poder tener la energía del EU3, este estrés positivo, la energía del EU3 suficiente para poder tú hacerte cargo de tu atención, ajá, pero sin llegar a que ya no puedas más con esto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita poder estar descansado, dormir bien, poder estar bien alimentado, tener pensamientos optimistas, para poder tú realmente hacerte cargo de tu atención. Si no, no puedes hacerte cargo. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta sensación de poca motivación? ¿O qué está pasando con esta sensación de no puedo más? Ahí llega una parte de nuestro cerebro que es el cerebro emocional, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué hace nuestro cerebro para poder no sentirnos deprimidos? ¿O qué hace nuestro cerebro para poder, con el estrés que estamos viviendo, pues busca compensar? Y tú lo dijiste al principio, pareciera que en este nuevo mundo no hay tiempo ni espacio. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo busca compensar? Distrayéndose, viendo cosas de los demás, o sea, como en las redes sociales, o deseando. ¿Por qué? Desear, planear, fantasear, todo esto, como enfocarnos como hacia el logro, entonces decir, me voy a poner a dieta para ser feliz, voy a juntar para mis vacaciones para ser feliz, voy a organizar esto para ser feliz, toda esta parte de para ser feliz, entonces te lleva al futuro, ¿no? Y te lleva a vivir a veces incluso en el estrés para lograr ese cachito de felicidad, porque normalmente lo que estás sintiendo es esa incomodidad y estás buscando cómo quitar esa incomodidad dentro de ti. Entonces, la manera en que se quita es, ya sé, voy a planear mi viaje de diciembre a la playa y entonces voy a empezar a disfrutar desde el traje de baño que voy a necesitar, la dieta para bajar, ya bajé 1 kilo, ya todos esos logros que nos generan dopamina, a veces nos distraen de la incomodidad que estamos sintiendo. O toda esa comida, o simplemente distraerme, me relaja. Fíjate, distraerme tiene que ver con relajarme, ¿no? Entonces, cuando estoy muy estresado, utilizo el celular, y el celular está hecho para eso, para captar mi atención. Entonces, de alguna manera, pues es lo que logra, captar mi atención, porque mi atención no está enfocada ni dirigida, sino mi atención está flotando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté ahí la va a captar. Y por una parte, distraer mi atención completamente en lo externo. Y me distraigo de lo interno, porque ya no estamos conectados con nosotros mismos. Realmente estamos conectados hacia el exterior,
hacia lo externo y también hemos descuidado el mundo de las relaciones con nuestras amistades, porque Ujú. ya no me interesa. Ya prefiero estar yo metido en la investigación, en lo que estoy encontrando en ese celular, en las redes, en las plataformas, que estar conectados con los demás. No tengo tiempo. De repente, oye, ¿por qué no me hablas? Es que no, si vieras, no tengo tiempo. Ajá. ¿Y cómo organizamos nuestro tiempo? ¿No? Y por otro lado, últimamente, Mariana, sí me llamaba la atención la cantidad de personas que tienen muchísimos problemas para descansar y para poder dormir. Entonces, pues vamos a poner velitas en el cuarto para que a ver si con el aroma eso me ayuda, o voy a ir a comprar melatonina, porque no O puedo. ya otras cosas, ¿no? Y por otro lado, yo te digo, a ver, ¿a qué horas te desconectas de la pantalla? Ujú, ¿No? ¿Estás cuidando tus horarios de descanso o los estás descuidando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás conectando con las personas o a qué estás conectado? ¿A qué le estás poniendo tu atención? exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí nos damos cuenta que somos, a veces esta atención es una capacidad, es una función ejecutiva que tenemos que entrenar, ¿no? Hace mucho se dio el experimento del bombón, que fue que a unos pequeñitos les dijeron, les pusieron un bombón y les dijeron, mira, puedes comértelo, ahorita yo me voy a ir. Si regreso y no te lo has comido, te doy otro bombón, pero puedes comértelo, tú decides. Y entonces ahí midieron, Ani, la capacidad de autocontrol, que también es una, también se desarrolla de la tolerancia a la frustración y la impulsividad, el control de la impulsividad. Entonces, ahí se desarrolla esta parte de autocontrol, que cada vez hemos perdido, ajá, porque el autocontrol se generaba cuando yo tenía que esperar una canción a que la pusieran en el radio y de ahí grabarla, ¿no? Entonces tenía que escuchar varias veces hasta que se pusiera. Justo el día de ayer también estábamos jugando un juego y nos acordábamos todo lo que tenías que hacer en un videojuego, todo lo que tenías que hacer para ponerlo, ¿no? Que si no servía tenías que soplarle y volverlo a poner y esperarte y tenías que esperar hasta que se lograba y era como, oh, se logró. Entonces, todas estas cosas, todo esta esperar era algo que ya hacíamos y que nos iba funcionando y nos iba sirviendo para el desarrollo del autocontrol. Hubo niños que inmediatamente, incluso antes de que saliera la investigadora, este niño ya se había metido el bombón a la boca, ¿no? Y había otros que desarrollaban mecanismos como, por ejemplo, unos se distraían como no lo veo, no lo veo, no lo veo, otro lo olía pero no se lo comía, como permitiéndose esa parte, otro jugaba con él como si fuera un juguete. Cada quien iba desarrollando algún mecanismo para poder esperar, para poder contener ese impulso y entonces ganarse eso. Pero actualmente no lo tenemos. No sabemos aburrirnos, no nos damos cuenta la importancia de poder aburrirnos y entonces generar algo, desarrollar todas estas habilidades. Y entonces lo que pasa es que por eso somos presas de no poder tener la atención adecuada porque no la vamos capacitando, fortaleciendo, desarrollando, sino al revés, ¿no? Cada vez que es momento de desarrollar eso, lo evadimos, nos distraímos y nos entretenemos. Esa es la parte, ¿no? Hay un científico que dice, cada vez que me pierdo, o sea, que fantaseo, me doy cuenta de qué es lo que me perdí. O sea, que mi atención se fue. ¿Y qué pasó en ese momento? No me di cuenta de lo que pasó en ese momento. Puede ser que perdí una oportunidad. Y yo creo que esta reflexión, Ani, nos lleva a cuántas oportunidades perdemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, de conectar, de nutrirnos afectivamente, de nutrirlos afectivamente, de enseñarlos que son importantes para nosotros, que son únicos. ¿Cuántas oportunidades perdemos en el día? ¿No? Yo creo que perdemos demasiadas oportunidades por estar incluso queriendo hacerlo todo perfectamente. Así es, y cómo nos exigimos por hacer las cosas perfectamente, ¿no? Y fíjate, creo que algo también que es muy importante analizar ahorita con el tema de la atención, en dónde estamos poniendo nuestra atención, es poder analizar cuando algo no sale como nosotros esperamos, que nos llega a frustrar, ¿en dónde lo dejamos? Nos clavamos en esa situación
y estamos enfocados en todo lo que no salió, en lo negativo, en lo que no funciona, en las cosas que me sacan de sí mismo, o me enfoco en lo que pudo haber sido. Me enfoco en tratar de ver cuál fue el problema, me enfoco en ver las soluciones para poder hacer algo por eso que estoy viviendo, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese mal hábito. Vivimos una situación y en vez de buscar lo positivo de eso y el para qué, nos enfocamos en el por qué a mí, ya no puede ser, estoy viendo todo lo negativo. Vivimos viendo todo lo negativo de lo que nos pasa y de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y eso se aprende. Eso se aprende. Es algo que aprendimos seguramente de la forma de pensar de nuestra familia. Ajá. Y que no nos dieron otra forma de pensar más optimista. A mí me gustaría, Ani, que nos escriban todas las personas que nos están escuchando y nos digan dónde se sienten más. Si se sienten en la parte de estoy tan estresada que de repente mi atención ya no sé dónde está, ¿no? Cuando estamos tan estresados, lo que pasa es que ponemos toda nuestra atención a estos mismos pensamientos pues de nuestros problemas, y entonces nos quedamos generando algo que se llama rumiación, ajá, que es darle vuelta y vuelta y vuelta, y eso genera justo estados de alerta que hacen que cause insomnio. O estás en el otro punto, que es como la poca motivación, el poco compromiso, y que entonces te lleva al revés, a buscar como distraerte, distraerte, distraerte. Coméntenos en dónde sienten que está, para entonces poder buscar también dar soluciones como a esta situación, ¿no? Y fíjate, Ani, que una de las cosas que tiene que ver con esto es que en esto que hablábamos del tiempo y espacio, ¿cuántas veces nos damos cuenta en qué momento estamos? Haga en el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces disfrutamos lo de hoy? Estamos disfrutando que el fin de semana voy a ir a no sé dónde, que mañana, que pasado mañana, pero que cuando mis hijos ya crezcan, que cuando ya caminen, que cuando ya vayan a la universidad. Muchas veces estamos en otro lado, o estamos en el pasado, estamos en el futuro, pero a veces nos cuesta trabajo estar en el presente. Y eso es uno de los principales factores de poder nosotros hacernos cargo de nuestra atención. Si yo no puedo estar en el presente, no puedo tener mi atención. No la tengo, está en otro lado. Ajá. Entonces hay ejercicios muy importantes que nos conectan con nuestra mente, nuestro cuerpo y en el aquí y el ahora, porque eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces cuando somos personas muy racionales, que siempre estamos piense y piense y piense, no estamos en el aquí, estamos dentro de nosotros, pero no estamos fuera, no estamos con lo que nos está pasando. Y muchas veces es como si tuviéramos dos mundos: uno, el de los pensamientos, en el que lo inventamos, por así decirlo, y otro, la realidad. Y a veces nos pasa que creímos que iba a ser horrible hacer ese examen, o que iba a ser horrible tener que ir a esa entrevista de trabajo, pedirle a alguien que sea mi pareja o enfrentar esto. Y cuando llegamos ahí, a la realidad, nos damos cuenta pues que no era tan difícil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no vivir internamente solamente en estos pensamientos, sino también poder vivir en la realidad, que es qué puedes hacer con eso aquí, ahora. Si aquí y ahora no puedes hacer nada con eso, entonces no llenes tu pensamiento de eso. Disfruta de lo que puedes hacer aquí y ahora. Y eso es como las estaciones del año. ¿Qué puedes hacer ahora con lluvia? ¿Qué puedes hacer ahora con calor? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Eso nos lleva mucho al hoy. Y qué importante el poder tener ese foco positivo, porque como dices tú, son malos hábitos que fuimos aprendiendo desde niños, pero de alguna manera eso nos está haciendo vivir con muchos miedos, vivir con ansiedad. Últimamente la gente vive con muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque continuamente está conectando su mente con todos esos miedos, con toda esa negatividad, con lo que, y si podría, irme mal, ¿no? Por ejemplo, una chica me comentaba que le iban a dar un trabajo y que estaba muy nerviosa y que eso le estaba causando mucha ansiedad, ¿no? Y le decía, bueno, ¿por qué no te enfocas en todo lo bueno de esta nueva etapa que vas a vivir? En el sentido de qué bueno que vas a tener un nuevo empleo,
vas a conocer nuevas personas, vas a desarrollar nuevas habilidades, vas a poder tener un recurso mayor que te va a ayudar a tener esos gustos que no te puedes dar. Tantas cosas positivas que podemos encontrar atrás de una situación en lugar de ver el punto negro, en lugar de ver todo lo negativo, que en la mayoría de las preocupaciones, el 95% de las cosas que nos preocupan no llegan a pasar. Ujú, ujú, ujú. Y Entonces, ¿para qué nos preocupamos tanto? exactamente. Ocuparnos, no preocuparnos, que es una manera distinta de resolver las situaciones en manera cognitiva. Fíjate, nos dice Angélica, creo que estoy tan estresado que he caído en la ansiedad. La ansiedad es como un ciclo que si no lo rompes, entonces se mantiene, se mantiene. ¿Qué quiere decir? La ansiedad es, llegan estos pensamientos de peligro, tal vez el peligro es no llegar a tiempo a la escuela, tal vez el peligro no, esto funcionaba antes cuando llegaba el mamut y ese era el peligro y tenías que correr. Pero ahora el mamut puede ser desde llegar tarde a la escuela, desde no hacer las cosas bien, desde muchas cuestiones, ¿no? Y entonces ante este peligro se genera este cortisol en el cuerpo y esta adrenalina. Y cuando no dormimos adecuadamente, entonces no se limpia, porque una de las cosas que hacemos cuando dormimos es limpiar todo nuestro organismo de ese cortisol y de esa adrenalina para que podamos al otro día despertar y tener un funcionamiento adecuado. Cuando no dormimos adecuadamente no se limpia eso y entonces lo que genera incluso a la gente que tiene un elevado nivel de cortisol por la mañana se despierta y siente en el pecho como una angustia y no sabe ni por qué la siente y tiene que ver con esto y entonces esto en la noche también hay una parte de mielinización del cerebro que quiere decir que esa mielinización es la que produce que se puedan conectar bien las neuronas, ¿no? Entonces cuando no duermo bien en la mañana despierto, no tengo atención, no tengo concentración, no tengo, y entonces eso empieza a generar más estrés porque no logro las cosas, siento que no estoy logrando lo que necesito lograr y entonces eso es un peligro y genera más ansiedad y entonces empieza este ciclo. Entonces tenemos que romperlo. ¿Cómo lo rompemos? Hay varias maneras de romperlo, pero lo que tenemos que, desde la parte de la neurobiología, tenemos que aprender a limpiar ese cortisol y esa adrenalina. ¿Y cómo se limpian? Se limpian durmiendo, se limpian descansando, pero también se limpian cuando nos relajamos, cuando conectamos con los demás, cuando hacemos algo que nos guste, cuando dedicamos un momento a tener una actividad de contemplación, ya sea una oración, ya sea una meditación, ya sea un dibujo, ya sea un podcast, ya sea una reflexión, también nos ayuda a limpiar toda esta estrés que tenemos en nuestro cuerpo para lograr un equilibrio. Estamos desequilibrados. Y también aquí nos dicen, Ani, nos saludan desde Hidalgo de Parral, Chihuahua, muchas gracias por escucharnos y nos dicen distraído, luego me preocupan los temas que me distraen, ¿no? Claro, que distraído tiene que ser poco motivado y hay que analizar por qué estamos poco motivados, ¿no? Cuando a veces hemos tenido ciertas dificultades para lograr o cuando hacemos cosas que no nos gustan o cuando hay muchos factores pero podemos estar desmotivados y entonces lo que tenemos que trabajar es al revés. ¿Qué cosas nos emocionan? ¿Cómo llegar a estas emociones dentro de lo que estamos haciendo para poder lograrlo? Y algo muy importante en esto es cuál es mi propósito en lo que estoy haciendo. Incluso tal vez no estoy haciendo algo que sería lo ideal para mí. Tal vez no elegí la carrera correcta. Tal vez en el trabajo las cosas no están de la mejor manera. Pero he conocido varias personas que han tocado mi vida que han encontrado en sus propias tareas propósitos impresionantes, ¿no? Me decía una persona que estaba en una escuela, que es una escuela muy exigente y que ella es una persona muy espiritual y ella me decía, mi objetivo en mi trabajo es poder brindar humanidad en esta escuela. Y otra persona que trabajaba en seguros y que él ha tenido una historia tuvo un trasplante y ha tenido una historia, él me decía, mi propósito en mi trabajo es que cuando sea un momento difícil de tu vida yo esté ahí y pueda ayudarte. Entonces fíjate en el día a día lo que puede cambiar esta visión, cómo emocionalmente puede cambiar nuestra visión haciendo lo mismo, ¿no? Y qué importante enfocarse en los demás, porque cuando estás enfocado en ti mismo, te pierdes y pierdes mucho tiempo en esos momentos de reclamo, de exigencia,
Y por eso también se aumenta la ansiedad, ¿no? Ese perfeccionismo llevado al extremo que nos acaba quitando la paz interior, ¿no? Entonces, algo muy importante es cuidar el ejercicio, cuidar nuestro tiempo de dormir, el descanso, el darnos ese tiempo para nosotros mismos, el analizar cuál es ese pensamiento recurrente que no me deja estar en paz. Ajá. Ujú. Y por otro lado, analizar, y muchas veces nos ayuda el escribir. Yo les recomendaría que escribieran en una hoja cuáles son esos pensamientos que van teniendo durante el día, desde el primero al levantarse hasta el último. ¿Con qué te quedas al final del día? ¿Te quedas dándole gracias a Dios por un día más, por la salud que tienes, por la familia que tienes, por tu trabajo, por tener esos amigos en tu vida? ¿O acabas quedándote con lo que faltó, con lo que estuvo mal, con lo que no te gustó, con ni siquiera tener claro que un día más es una oportunidad de aprender algo nuevo? Exactamente, ¿no? Yo creo que esos son unos buenos tips y vamos a dar un poquito más de eso. Dicen, buenos días desde Nueva York, muchas gracias Quintero. Dice, a mí me ocasiona ansiedad cualquier tipo de citas y esa ansiedad hace que me duele la cabeza. Claro, porque toda la parte, imagínate, te está diciendo a tu cuerpo es un peligro, ¿no? Entonces tu cuerpo tiene que ponerse mucho más alerta en todos los sentidos para poder contra la situación. Entonces llega un momento donde el cuerpo se cansa y se desgasta y por eso tenemos gastritis, colitis, migrañas, dolores de cabeza, toda esta cuestión. Aquí lo importante, por ejemplo, Quintero, es que te preguntes qué significan para ti las citas. ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? Como, o sea, ¿por qué las ves como un riesgo, como un peligro, como algo que o te cuesta trabajo afrontar? O sea, ese análisis te va a permitir empezar a cambiar tu visión de las cosas. Ajá, empezar a saber a qué tienes que trabajar para poder contra la parte de la ansiedad y el estrés. ¿Dónde está tu atención? ¿Para qué es la cita? No es lo mismo si voy con el director de la escuela para una cita con mi hijo, si voy para que me den el pasaporte, si voy con una cita de trabajo o una cita romántica. Todas las cuestiones son muy diferentes. Pero fíjate, Annie, que a veces y a mí me ha pasado incluso, esta sensación con la autoridad, cuando vivimos con autoridades muy fuertes, ¿no? Ya sea en la parte de nuestra escuela y eso, a la hora de enfrentar con la autoridad, pareciera que hay una sensación de riesgo, ajá, de sentirte que algo malo va a pasar. Entonces, todas esas paradigmas que tenemos son los que tenemos que rescatar y decir, a ver, esto tal vez lo pensé cuando era pequeña por esto y esto y esto, pero no significa que va a volver a pasar. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre me voy con esta parte de confrontar la razón, ¿no? Y la lógica, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y a veces cuando te das cuenta qué es lo peor que puede pasar y cómo lo puedes resolver, llega un punto que dices, bueno, ni siquiera es tan malo, ¿no? Pudiera con eso, si pasa eso, ¿sabes? Como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Reprobar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que mi mamá me diga algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, como todo esto, te das cuenta que no es un riesgo ni un peligro. Es algo que no te gustaría. Pero entonces ya sales de esa emoción de ansiedad para ponerte en otra emoción, tal vez en una emoción de intranquilidad o tal vez en una emoción de incomodidad, pero no de ansiedad, no de peligro, no esta que te lleva hasta ese punto, ¿no? Y eso va ayudando a establecer bien en qué emociones nos estamos posicionando, porque la ansiedad y la tensión están totalmente contrarias. Igual la desmotivación, la apatía y la tensión también. Ujú. Entonces tenemos que tener una emoción justa, adecuada, para poder enfocarnos en eso. Y también darte cuenta que no has resuelto, porque muchas veces la ansiedad está moviendo situaciones internas que tú no has querido ver, que no has Ujú. querido enfrentar y que no has resuelto. Y entonces está queriéndote despertar con esos síntomas terribles que se te presentan a cada persona, un dolor de cabeza, se me entume el brazo, me duele realmente el estómago, empiezo a sentir demasiadas palpitaciones y es horrible.
Pues bueno, te estoy queriendo despertar, te estoy sacudiendo para que te des cuenta y analices qué es lo que no has resuelto, qué es lo que tienes que hacer, conectar con tu interior y poder salir muchas veces de esa zona de confort o de vivir en forma automática, que tenemos el piloto automático y ya no estamos conectados con nosotros mismos, ¿sí? Entonces es esa oportunidad de poder echarnos un clavado y analizar de fondo qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos está causando esa ansiedad. Ujú. Y nos vamos, Ani, con estos tips de qué hacer para poder regular nuestra ansiedad, ¿no? Lo primero es estar aquí y ahora. ¿Cómo poder hacer? Desde que te despiertas, elige una actividad en la que vas a poner atención plena, que es mindfulness. ¿Qué significa esto? Si va a ser lavarte la cara, va a ser lavarte la cara, pero entonces es sentir el agua, dedicarte esos 2 minutos que vas a hacerlos con atención plena. Si es a tomarte tu café, lo mismo, te tomas tu café con toda la atención de entender qué se siente, de qué temperatura está el agua, atención a eso. No dejes que tu mente se vaya hacia ningún lado. Si es estar con tu hijo, si es jugar 10 minutos con tu hijo, es a eso. Ajá. Eso nos va a ir haciendo, es un entrenamiento para poder estar en el aquí y el ahora. Otro entrenamiento para poder tener autocontrol, para poder nosotros no ser arrastrados por nuestros impulsos, sino poder decidir. ¿Quieres hacer algo? Espera. Ujú. ¿Quieres ver el teléfono? Ponte horas. Ujú. Hay aplicaciones que incluso si no lo estás tocando puede crecer una plantita, ¿no? ¿Quieres ver una película? Espera. ¿Quieres comer algo? Espera. Toda esta parte de esa espera te va a llevar realmente a tú tener el control de las cosas y no que las cosas te controlen a ti. Otra parte muy importante, al principio decíamos la importancia de la espiritualidad y cómo la espiritualidad nos ayuda a ver el panorama más amplio y entonces poder ahora sí darnos cuenta de todo lo que eso significa. Es con una vela, ¿no? Por eso ayuda mucho este ejercicio en la atención. Prendes una vela y entonces empiezas a enfocarte en esa vela. Ajá, en la llama, en cómo se mueve, y a partir de esto puedes tener una oración de contemplación, pero esto te va a ayudar a poder enfocarte en ese momento, en esta parte y no dispersarte, no dejar que tus pensamientos te lleven a otro lado. Es un entrenamiento que lo vas a tener que hacer bastante seguido, que te va a ayudar a poder tener la atención. Entonces fíjate, Ani, cómo la atención es una capacidad que se va entrenando, pero tiene tanto impacto en nuestra vida, porque tiene impacto en nuestro trabajo, tiene impacto en las relaciones con los demás, tiene impacto en la manera en que después nos sentimos y expresamos nuestras emociones. Entonces tenemos que ponerle mucha importancia a la atención, porque si no le damos esta importancia terminamos siendo presas de nuestros impulsos, presas de nuestros miedos, presas de todo esto, y no tenemos este control que necesitamos tener para dirigirla hacia nuestros valores, hacia lo que es importante para nosotros. Y fíjate, qué importante, Mariana, darnos cuenta que de alguna manera la atención dispersa acaba siendo como el agua, que se te va tras los dedos, ¿no? Y por otro lado, la concentración y el poder lograr esa atención de forma más concentrada, pues es lo que nos ayuda realmente a lograr lo que queremos, porque muchas veces ni siquiera tenemos claro el objetivo de lo que queremos lograr. Entonces, todo también es cuestión de actitud. Ajá, buscar una actitud positiva que nos enfoque en algo que nos motive y que de alguna manera nos ayude a no dispersar esa atención, porque cualquier cosa nos distrae, y más cuando no hemos cuidado realmente tener un foco en algo, ¿no? Y otra cosa que les quería recomendar yo también es que se den ese tiempo para jugar con sus hijos. Me decía una mamá, es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me cuesta tanto trabajo sentarme a jugar. No sé si yo de niña no jugué o qué me pasó, pero no sé, me desespera, siento que estoy perdiendo el tiempo y le digo, no estás perdiendo el tiempo. Si tú te dieras cuenta todo lo que puedes construir en esa conexión y ese vínculo con tu hijo, cuando te sientas a jugar con él, le pondrías un poquito de más atención. Y lo que pasa es que muchas veces estamos enfocados en las multitareas,
¿no? Tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo y el tiempo está, nada más hay que organizar nuestro tiempo. Y que a veces cuando estamos muy estresados lo que queremos es entretenernos y no hacer ningún esfuerzo. Y para jugar hay que hacer un poco de esfuerzo en estar, en fantasear, en varias cosas que tienen que ver con la creatividad. Entonces, bueno, ya el día de hoy creo que trabajamos mucho. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y que están todos los lunes a esta hora. Por favor, les pedimos que compartan el programa en sus redes sociales, porque seguramente habrá, eso también es dar hacia los demás, porque seguramente habrá alguien que esta información pueda serles de utilidad. Que entren a nuestra página El Arte de Ser Padres y que si quieres un trabajo, ya si quieres o empezar un trabajo psicoterapéutico propio, si quieres hacer un trabajo profundo y aprender todas estas técnicas, bueno, escríbenos aquí justo al teléfono de ahí abajo. Y Claudia estará esperando tu mensaje para poder dirigirte a nuestros profesionales. Muchas gracias, Annie, y nos vemos la próxima semana en tu programa El Arte de Ser Padres. Buen día a todos. Escriban sus preocupaciones y sus ideas para que tengan claro en qué están poniendo la atención. Que tengan bonito inicio de semana. Y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su